Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina. y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Como cada semana, sean bienvenidos a Consultorio Fiscal, en donde vamos a seguir comentando temas que están actualmente siendo de interés para todos ustedes, y ya sabemos que la UNAM sigue trabajando a distancia. Sabemos que hay muchas noticias, sin duda algunas llaman más la atención que otras, pero bueno, de momento tenemos algunos puntos presentes. Sé que se ha hecho ya mención de que se van a ir contra los factureros y que también es una amenaza que viene próximamente para las acciones penales. Tendremos oportunidad de platicar de ello, pero antes de que se nos cumplan estas promesas penales, tenemos algo que sí es oficial y que está por ley, y es precisamente el cumplimiento del aviso respecto de la estructura societaria de todos los contribuyentes. En este caso, las dudas que surgen, pues ya las conocemos: quiénes entran, quiénes no entran, se debe hacer todo o nada más se tiene que hacer lo actual. Y todo eso pues es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que es el aviso de actualización de socios. Para ello, pues tenemos como siempre la posibilidad de comentarlo a través de redes sociales. Yo les invito a que pues ya están ustedes presentes en Facebook, pero también Twitter pudiera ser una opción. Si conocen a alguien que no le esté funcionando el Face, pues adelante, también lo pueden hacer en la otra opción. Y para ello tenemos a 3 invitados. La verdad, yo me siento muy contento de tenerlos el día de hoy, porque es algo así como reunir a las celebridades, como los 3 chiflados o algo así, pero bueno, los 3 chiflados fiscales, con todo el cariño que les tengo. Los voy a presentar en el orden que me viene a la mente, sin que no reste importancia a cada uno de ellos. Pues aquí ustedes ya ven en pantalla, es el maestro Jesús Millarufe, que aquí nos acompaña el día de hoy. Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias, y gracias por el bote, pero bueno, pues hay un pájaro loco siempre que es el que a lo mejor nos está dirigiendo, ¿no? Un placer como siempre, muchísimas gracias a la Facultad de Contaduría y obviamente a ti, Carlos, por invitarme, y obviamente a mis compañeros de panel. Excelente, excelente. Eso del pájaro loco no lo tomen literal, es solamente el Woodpecker. Bueno, también quien está ya también en pantalla, y aquí lo veo, es Sergio Abarca Telles. Estimado, ¿cómo estás? Qué gustazo. Carlos, muy buen día. Jesús, lo del pájaro loco, pues digo, no sé si era por el copete o cuál era el motivo, pero supongo para comentarlo. Es el copete. ¿Y cómo estás, Javier? Y muy buen día a todos. Excelente, Sergio, muy bien. Y también pues tenemos a Francisco Javier Martínez, quien es, pues bueno, yo no he comentado los datos curriculares porque sé que ustedes los conocen, pero primero démosle la bienvenida. Javier, gracias por andar con nosotros el día de hoy. Encantado, mi querido Carlos. Siempre es un gusto estar con nuestra querida UNAM. Muchas gracias a los 3 por estar con nosotros. Los 3 son enseñantes, han participado con nosotros en la revista Consultorio Fiscal, de la cual toma el nombre ahora el programa. Y a la par también es muy importante considerar que esto nos lleva por el punto también de lo que hoy en día pues son la necesidad de tener que comentar los temas. Sabemos que hay mucho porque este punto no se ha quedado muy claro. Y bueno, pues simple y sencillamente tendremos que abordarlo, y desde luego, como ustedes saben, el programa se enriquece con todas las preguntas que ustedes nos hacen llegar, desde luego los comentarios y por qué no hasta los chismes. Siéntanse con toda la confianza de poderlo platicar, que el día de hoy pues va a ser un programa que nos va a llevar precisamente a este punto. En alguna ocasión ya lo hemos empezado a tocar, hoy lo seguiremos relatando, y pues la idea es que ustedes tengan todo un poco más claro para poder avanzar. Pero antes de arrancar con todo, pues vamos rápidamente a nuestra cápsula, que es Hospital Pymes, y a la par vamos a escuchar al Info Fiscal y regresamos. Consultorio Fiscal. Radio.
Según información de INEGI, en 2019, las microempresas representaban el 95.4% del total de las empresas del país. Las pequeñas conformaban el 3.6% y las medianas 0.8%. Las tres contribuyen en un 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo formal en el país. En estos tiempos, dichas empresas enfrentan retos y amenazas de emergencia sanitaria. Para disminuir estos efectos adversos, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM creó el programa Hospital para Pymes, con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en las unidades económicas mexicanas, principalmente micro y pequeñas, a través de la implementación de diversas acciones como consultorías, cápsulas informativas, conferencias, entre otras. Consulta las redes sociales de la Facultad, FCA UNAM Oficial, y en Publishing, www.publishing.fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración, unida, trabajando a distancia. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. Info Fiscal. 18 de junio, la Secretaría de Gobernación da a conocer el acuerdo por el que se crea la Comisión de Amnistía. 19 de junio, de acuerdo con el estudio Impactos Financieros del COVID-19 en Empresas Mexicanas, el 64% de los directores de finanzas consideran que el trabajo remoto llegó para quedarse, ya que se espera que esta medida se mantenga cuando se decrete el retorno a oficinas. 20 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, están preparando una propuesta para la reforma al sistema de pensiones. Esta propuesta contempla que se le otorgue a los trabajadores una pensión no mayor a 30% de su último salario. 21 de junio, tras un acuerdo de mejoramiento de las condiciones sanitarias de los connacionales mexicanos que laboran en granjas canadienses, ha entrado nuevamente en operación el programa de trabajadores agrícolas temporales, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Info Fiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Perfecto, bueno, pues estamos de regreso. Recordemos que el día de hoy vamos a hablar del aviso de actualización de socios. En un día tan soleado como hoy, pues se nos ocurrió poder comentar este tema. Y ha sido un punto de alta inquietud porque la gente, aunque es un simple párrafo sencillo, podríamos llamarlo así, que está en el artículo 27, apartado B, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, se empezó a complicar un poco pues ya con el seguimiento que hizo la resolución miscelánea, y a su vez la resolución miscelánea mostró un artículo transitorio en donde pues va con todo, ¿no? Solo para contextualizar y que nuestros expertos nos puedan ayudar. Recuerden, en el código está a esa disposición. En la resolución miscelánea, pese que debiera ser el reglamento, señala que es la ficha de trámite 295, diagonal Código Fiscal, y a su vez el transitorio es el que dice, pues lánzanse con todo, ¿no? Pero bueno, Sergio, pues ya que te tenemos aquí en pantalla, platícanos cómo es este contexto, algo más profundito de lo que yo dije ahorita tan sencillo. ¿Qué nos podrías platicar? Con esto del temblor se asustaron los... Sí, mira, Carlos, pues como bien lo mencionaste, el artículo 27 de la apartado B, la fracción 6 de lo que es el Código Fiscal de la Federación, es una reforma que se incorporó este año. Y esta obligación está en el sentido de que se debe de presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes, y esto debe de hacerse en los términos de lo que se establece el reglamento de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Este caso es para todo lo que son las modificaciones o incorporación. Entonces, la primera es obligación, en este caso, vas a presentar el aviso del Registro Federal de Contribuyentes cuando tengas una modificación o tengas una incorporación en lo que sería herencia accionaria. Y aparte, la otra parte que estaríamos comentando es que está de acuerdo con lo que sería el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien,
En esta parte, el reglamento no se ha modificado a la fecha. Entonces, lo que se retoma, resolución miscelánea, es un punto que es el 24119, que de alguna forma en el texto de la ley, de lo que es código y resolución miscelánea, prácticamente coinciden. Ahí hace referencia prácticamente a lo que es una modificación o incorporación. Lo que sí tenemos, si tú mencionabas un artículo transitorio, que es el 46º, donde rompe por completamente esta imagen que se tenía, y aquí te establece que se debe de dar el aviso en forma general para que tú informes, y esto lo establece a más tardar el 30 de junio. Entonces, aquí el punto es, esta obligación a la que estamos comentando está establecida directamente en lo que es el artículo transitorio de lo que es la resolución miscelánea, lo cual de alguna forma, si tú lo vieras en el sentido de lo que sería ley, reglamento y resolución, este 40º sale de lo que sería el contexto de ley, te impone una obligación adicional a la cual no tenías tú directamente en lo que es código ni resolución miscelánea, y además te establece un periodo diferente. Entonces, esa es la parte que ha estado chocando en lo que estamos comentando para efecto de lo que sería la presentación del aviso en este caso, Carlos. Ok, entonces pareciera que mientras el Código Fiscal se refería a todos los cambios que se vayan a dar a futuro, porque de alguna manera así se escribe, el transitorio viene a decir, sí a futuro, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero a pasado también tráetelos todos, ¿no? O sea, como que hay una disrupción ahí, como le llaman hoy en día al concepto disruptivo, ya ven que está de moda. Estimado Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? A ver, un poquitito. ¿Jesús? Dormió Jesús. El audio creo que no te escucho. Perdón, sí, okay. Sí, es que estaba viciado hace rato. Bien, sí, esta obligación de que estén inscritos los socios o accionistas de las personas morales ya viene de muchos años. Esa obligación nada más de estar inscrito en el RFC como socio accionista era única y exclusivamente, yo creo, para ver la posible discrepancia fiscal. En el caso de que exista, como hay muchas sociedades que tienen socios accionistas que no están dados de alta y sin embargo obviamente hacen erogaciones, y entonces manejarlo eso como si fuera una actividad preponderante y que todo llegara a través de esa persona moral, que era lo más lógico, ¿no? Ahora, sí hay un problema muy serio con relación a partir de este año, porque la obligación sale, como tú lo estabas diciendo, y como lo estaba diciendo Sergio, obviamente viene de la modificación del artículo 27, a donde de ese es obligación es automática, el aviso, correo, el teléfono y medios de contacto, el domicilio, que ahora es tan importante, que va muy ligado ahora a evitar, obviamente, pues que existan domicilios apócrifos o en lotes baldíos o en lugares no localizables. Tener, obviamente, el libro de accionistas, de socios y accionistas, que yo considero que es uno de los libros en el cual sí puedes constatar que eres el socio accionista, no nada más con el papel o el documento. Y, como bien lo marcaba Sergio, el cambio de socios y accionistas, que está obviamente muy ligado a lo que quiere la autoridad ver. ¿Qué es lo que yo considero? ¿Para qué quiere ese dato del socio y accionista? Con su nombre, su CURP, su RFC, su situación fiscal, su correo, o sea, todos los medios de cómo localizarlo a él, a cada uno de los socios, y que si alguno de estos socios se encuentra involucrado, voluntariamente en un EFO, en uno que expida comprobantes apócrifos,
pues obviamente esto podría llevarnos a que el que tenga también acciones en nuestra empresa, en nuestra sociedad, pues también lo pueda considerar como parte relacionada y vaya a tener un problema muy serio. Yo no lo veo mal, yo lo veo bien, porque nosotros somos asesores pues de empresas legalmente constituidas y por lo menos nosotros no nos prestamos a ninguna otra mala operación, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. Lo malo es que sale ese transitorio ya en la miscelánea. Entonces, se está modificando todo, ¿no? Esto me recuerda así como cuando en septiembre se suele decir septiembre, igual, mes del testamento. Yo creo que vamos a decir en esta ocasión junio, mes del testaferro, ¿no? Mes del prestanombres, porque es cuando hay que declararlos a todos, ¿no? Javier, no sé cómo veas esto. Si será el mes del prestanombres. Bueno, ya no sería, sería el primer mes del testaferro. Y luego, pues sí, toda la facilidad tecnológica. Ojalá y no pase de aquí entre nos, ¿verdad? Hasta allá. En el SAT tienen algo que le llaman PECAR. PECAR significa Padrón de Contribuyentes de Alto Riesgo. Perfecto. Muy bien. Este padrón de contribuyentes de alto riesgo, déjame amarrar las cifras. Empresas y a las personas que se han visto inmiscuidas en broncas del 69B, del 69B bis, o sea, de alguna forma son personas de alto riesgo fiscal, o sea, pudiéramos decir que son pecadores, ¿no? La lista de los pecadores. Si yo en este momento doy de alta a una empresa y en esa empresa aparece alguien que está dentro del PECAR, voy a tener en mi empresa ya digamos que me van a ver con la lupa, ya no me van a ver de forma general, sino que me van a prestar especial atención. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Tendríamos que empezar a revisar quiénes son nuestros socios, y en caso de tener socios que pudieran haber tenido ya problemas de este tipo, debiéramos ver la posibilidad, incluso antes de presentar el primer aviso, pues de quitarlos, ¿no? De hacer que estas personas pongan a su esposa o a alguien de más confianza y con eso empezar un poco a cuidar, digamos, la buena figura que tendríamos ante el SAT de cada uno de nuestros negocios, de nuestras empresas. Ok, pues bueno, es cuando se empieza a hacer un poco más agudo este problema. Ya nos están escribiendo, agradecemos a todos. Guadalupe de Conde, Mía Isabela, por ahí nos dice que tenía pendiente un libro. No seas malita Mía, si nos mandas un correo y un teléfono te contactamos y así más seguro podemos contactar y concretar esto del libro. También Pau Fuentes nos está escribiendo. Y hay dos preguntas, miren. Luis Ángel Martínez nos hace una pregunta y dice: buen día, si desde la constitución de la empresa al día de hoy aún no hay cambios en la estructura de los socios, ¿aún así se debe presentar el aviso que menciona la miscelánea antes del 30 de junio? Yo considero que sí, fíjate, porque primero tendríamos que meternos a la página, obviamente, del SAT, con las características que más adelante podremos, claro, informar, porque tendremos que ver si están efectivamente todos los que originalmente forman la sociedad. ¿Por qué? Porque aunque el notario informa y dentro de la Constitución, en las últimas páginas, están los que asisten con su RFC, su domicilio y todos los datos, probablemente la autoridad no los tenga. Entonces, una de las formas es, primero, como yo marqué ahora que estábamos hablando del artículo 27, B, en el cual lo que necesita es la actualización. Tenemos que ver primero si el SAT tiene actualizados nuestros datos. Si no, tendríamos que entrar y reactualizarlos. Obviamente, este formato nos da la característica que tendríamos que iniciar primero con mandar, obviamente, por vía electrónica, la constitutiva de la sociedad, ¿sí? Así como
los datos que nos están requiriendo según el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, para así actualizar los datos. Y yo pienso que esta actualización es con los datos que tengamos a partir de que nace la obligación, que es los que tengamos a partir del 1 de enero. Ese es mi punto de vista. A ver, aquí me queda un poquito la duda. Ajá, Javier, por favor. Sí, yo considero que todas las empresas y que tengamos socios o accionistas, tenemos que presentar este aviso inicial del que nos habla la resolución miscelánea, porque esta es una obligación nueva. Esta no existía hasta 2019, es una obligación a partir de 2020, y entonces se tiene que presentar, digamos, una lista de nuestros socios o accionistas que están vigentes en 2020. Aquí el tema es que nos piden que subamos una escritura protocolizada, y este documento protocolizado debiera traer a estos socios que están conformando el capital o el patrimonio, y en el caso de que no tengan RFC, porque en muchas actas que ya tienen tiempo no tenían el RFC de los socios, se debe adjuntar, además de la protocolización, el alta en el RFC de cada una de estas personas. Bien, Carlos, en este caso, a la pregunta que nos estaban haciendo con las dos respuestas que tuvimos, tanto de Jesús como de Javier, yo quisiera hacer una acotación. La primera, la obligación establecida en el código, en el 27, apartado B, fracción 6, dice en forma específica, si me permiten voy a hacer una más referencia a esta, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos. La pregunta que nos están planteando es, desde que me constituí a la fecha, siguen exactamente igual. Entonces, no hubo ninguna modificación y ninguna incorporación. Primer punto. 2. ¿Tiene la característica de socio la persona? Sí, por supuesto, hablando de personas físicas. 3. Igual, algo que no sabemos en la pregunta que nos plantearon es que si desde el origen ya está dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes como accionista, pues está la información actualizada que tienes tú que estar mencionando en este punto. Y el punto que adicionalmente, que es el punto cuestionable de lo que sería el transitorio, si tú lo ves viendo lo que hemos visto en la escuela, lo que es ley, reglamento, lo que te debe establecer resolución miscelánea, resolución miscelánea está estableciendo un punto, una obligación adicional a lo que tú tienes directamente en lo que es código. Inclusive te pone el plazo para para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando ahí? Que esa es la intención de la autoridad, que efectivamente caigamos a que informen todos los accionistas, independientemente, bueno, que te informes al 30 de junio todos los accionistas que tú tuviste. Esa sería la parte, que si tú lo ves en un sentido técnico, espero coincidamos en esa parte, ahí no coincide y esa obligación como tal está establecida en un transitorio de resolución miscelánea y creo que está yendo más de lo que sería la obligación establecida en código y en el entendido de que no se ha modificado el reglamento. Esa sería la acotación en este sentido y de alguna forma esto, que la pregunta que se planteó es exactamente lo que ha estado soltando mucho ruido en este sentido. Pero bueno, ese sería mi punto en esta parte. Ahora, en esta parte, no sé, Carlos, tú que manejas más la parte técnica, en lo que sería la interpretación de leyes y parte de abogado, ¿estarías de acuerdo con lo que estamos comentando o cuál sería ahí el punto para concluirlo? Híjole, bueno, pues es que yo creo que ese es el punto exacto, le dieron todos al clavo, lo pondría así. El artículo 27 pide dos cosas, aviso de dos cosas, de modificación o de incorporación. Quiere decir que se modifica el socio porque reduce capital, se hace más chiquito, lo que ustedes quieran, y la incorporación es porque si eran antes los 3 chiflados, ahora son los 5 chiflados, ¿no? Pero eso es lo que pide el 27, pareciera que es la modificación o la incorporación, pero el transitorio suma una palabra diferente y dice, ustedes me mandan la estructura. Por eso es que lo decíamos en un principio, como bien lo comentaba Sergio, una cosa es que el código pinta hacia el futuro y el transitorio pinta hacia el pasado o al presente, pensémoslo así. Entonces ahí es donde empiezas a hacer esta disrupción, porque realmente
Lo que dice el transitorio es no me manden las modificaciones, no me manden la incorporación, mándenme la estructura. Suena lógico. ¿Perdón? Perdón, no, aquí el gran problema que tenemos, independientemente de la estructura que nos tendría que especificar qué es lo que realmente quiere, o sea, o quién tiene los poderes, o cosas por el estilo, que me imagino que es a donde va esta situación, pues tenemos aparte unas cosas que sí es importante que me regrese un poco a lo anterior por lo siguiente. Primero, obviamente tenemos que extranjera que obviamente nos dice la propia miscelánea que también, y que tenemos que tener un RFC, el RFC genérico de extranjeros. Eso no tiene ningún problema, lo tenemos que hacer, pero sí todo lo demás de cómo localizarlo. Ahora, ¿qué pasa con la problemática que se tiene cuando existe ya una sucesión testamentaria o una sucesión legítima, en donde el accionista que originalmente estaba ahí ya es de cuyos, ya está ahí, es un difunto? Entonces tendríamos que primero poner, para mi punto de vista, tendríamos que poner como está ahorita, porque son los que están, y tratar de regularizar todo eso, ver quién tiene quién es el representante legal de la sucesión, para que empiece a regularizar todos esos accionistas que originalmente, obviamente, debieron de haber transmitido obviamente la acción, y con eso nos vamos a llevar la situación de esa transmisión de propiedad, que se pudo no haber pagado un impuesto en aquel entonces, y si es que ya todavía existe la obligación de pagarlo, si es que ya pasaron los 5 años, ¿no? O sea, estamos hablando de problemas muy, muy, muy fuertes. A ver, pero un poquito más, entonces, redondeando la idea, no sé qué opinen entonces en conjunto. La pregunta que nos hacían es, ¿le seguirá la sociedad? Nunca ha habido cambios. Los motivos que quieran, amigos, familia, como sea. Entonces, en pocas palabras, la pregunta de Luis Ángel Martínez creo que se centra exclusivamente en el transitorio. Es decir, ¿debo yo mostrar la estructura? Obvio, a él no le tocan los avisos, no hay modificaciones. Híjole, que de alguna forma una cosa va pegada con la otra, ¿no? Pero entonces sí tendría que ir, y si no lo hace, ¿qué consecuencias tendría? Porque sabemos que se ha hecho mucho el borlote de que si no se cumple, pues hasta me pudieran hacer la restricción temporal de los sellos para poder facturar, que eso es algo que tocaremos más adelante. ¿Ustedes opinan que sí tendría que cumplir con esta presentación de la estructura? Yo considero que sí. De hecho, las asesorías que hemos dado en el despacho a quien nos lo han preguntado, les decimos, no se hagan, se tiene que cumplir. O sea, viene dentro de resolución, es algo que no es objeto, sujeto, tasa o tarifa de la ley, y entonces tendría que cumplirse. Ahora, aquí hay varios supuestos importantes. Cuando me dicen que quieren que yo les diga la estructura va a venir dentro del acta que escaneamos. Yo simplemente le voy a decir, oye, voy a meter la escritura constitutiva, en este caso de la pregunta, diciendo que estos son mis socios. ¿Cuáles? Los que vienen en el acta. Alguien dentro del SAT va a ver el documento y va a poner la estructura conforme a las características que ellos estén manejando. Aquí algo muy importante es que si no están correctas, si no están bien, yo lo presentaría hasta que se corrigiese. O sea, eso debiera tener cuidado, porque yo como persona física, yo soy socio de empresas o accionista de empresas, soy socio de sociedades civiles y soy accionista de sociedades mercantiles. Entonces, yo en mi RFC registro, oye, soy socio de tal empresa y de mis ingresos espero obtener tanto. Cuando vayamos a esa empresa debiera coincidir, debiera estar por un lado lo que yo presenté como persona física y por otro lado lo que dice la empresa de quiénes son sus socios o accionistas. O sea,
eso debiese cuadrar, debiésemos buscar que cuadre con la idea de que estemos en orden en esos supuestos. El decidir que no se presenta, pues sería bastante sencillo, y ya que me multen, ya veremos cuando me multen a ver qué hacen, pero la realidad es que yo sí considero que es un cuadre entre los accionistas de la empresa y la empresa dentro del RFC. Entonces, sí, yo sugeriría en todos los casos que sí se presente, y si hay que corregir algo, que se corrija antes de presentarlo. Ok. A ver, aquí también... ¿Habrá plazo? Perdón, la pregunta es, ¿habrá plazo para eso? No hay nada puesto, porque ahorita del 1 de enero se pasa a junio. Yo creo, casi estoy seguro, que la inmensa mayoría no va a poder hacer eso por todo lo que platiqué yo antes y lo que tú estás expresando, Javier. Porque aquí en este caso, la mayoría de nuestras... Acuérdense que nosotros tenemos más del 90% de los contribuyentes son pymes o un poquito más arriba que las pymes. Y esas casi siempre son muy familiares, son muy cerradas. Entonces, para poder regularizar esa situación, yo creo que va a tardarse y nos deberían de dar un tiempo, porque si empiezan nosotros a preguntar o a sancionar el no cumplir con esa obligación de darse de alta, porque aquí la obligación es darse de alta, entonces podríamos tener serios problemas, no sé, más del 80% de las sociedades en México. Y que de hecho es un descontrol que todo el mundo tiene, infinidad de problemas. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Vamos a ir con la contadora Guadalupe Sixtos para la cápsula Un día como hoy. Pero regresamos porque la verdad es que es todo un enmarañe. Pero ahorita lo seguimos comentando. Regresamos. Consultorio Fiscal Radio. Un día como hoy, pero de 1994, Austria, Suecia y Finlandia firman el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Asimismo, en 1983, Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra. Y en 1854, Estados Unidos compra a México la región de la Mesilla. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Termómetro Universitario. Tu opinión nos interesa. Hola, mi nombre es Guadalupe Sixtos, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en la licenciatura de Contaduría Generación 2015. Me encuentro trabajando en una empresa transnacional en el área de impuestos. Actualmente es importante conocer que todos los que laboran dentro de una empresa u organización y se ven involucrados en un proceso de facturación tengan el conocimiento de cómo se debe realizar una adecuada factura. Siempre te puedes apoyar de la ayuda del contador y complementarlo con la guía de llenado que emite el Servicio de Administración Tributaria, en donde encontrarás características, pasos e incluso ejemplos para elaborar una factura correctamente. Existen diferentes tipos de CFDI, pero nos enfocaremos en uno en particular. Este es el CFDI sustitución de CFDIs previos. Este tipo de factura cumple la función de reemplazar a otra factura y te ayudará a llevar un mejor control sobre tus ingresos emitidos porque te mostrará la relación que existe entre uno y otro. Es decir, será más fácil que emitas este tipo de CFDI a que tengas que emitir una nota de crédito para cancelar una factura y como consecuencia tengas que acumular el ingreso y pagar el impuesto sobre dicha factura de todos modos. Y al final deducir la nota de crédito hasta tu declaración anual. De esta forma te ayudará a cuidar mejor el flujo de efectivo de tu empresa. Para realizar este tipo de factura deberás seguir dos sencillos pasos. 1. Cancelar la factura de ingreso que quieras reemplazar, es decir, la factura origen. Y 2. Emitir una nueva factura, en donde optarás por el tipo de relación 04 y relacionarlo a la factura origen. En estos tiempos es de gran apoyo para tu empresa. Orgullosamente, FCA. Tu opinión nos interesa. Termómetro Universitario. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook,
Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Estábamos platicando ahorita en el corte de que pareciera que este artículo transitorio lo escribió el doctor López-Gatell, porque no se entiende muy bien cuándo, ni cómo, ni a qué horas, pero bueno, en lo que lo contrata el Cruz Azul para que dirija las próximas temporadas, a ver si es que ahora sí a la siguiente se nos da. Tenemos obviamente mucha gente que está interesada. Mía Isabela también hace por ahí un comentario. Creo que dentro de la gente de Face ya te dieron algún correo, pero igual si nos lo gustas hacer llegar por ahorita que estamos aquí en la conversación, yo tomo nota y pues me lo llevo para que te puedan dar la respuesta que estás pidiendo y el libro. Y Connie Alonso también nos hace una pregunta que a su vez posteriormente alguien le da también un seguimiento. Dice, si a la fecha esta iniciativa, una empresa durante 3 años está obligada a presentar el aviso que a la fecha no ha tenido ningún cambio. Perdón, lo leí mal. Si a la fecha está inactiva una empresa durante 3 años, está obligada a presentar el aviso que a la fecha no ha tenido ningún cambio. Creo que está muy similar a la pregunta, ¿no? De Luis Ángel. Todos. Todos y todas. Así es. Como Yo entendí, Carlos, que esa empresa no está funcionando. Así es. Digamos que está como congelada, pero sigue viva, porque mientras no se disuelva o no se le dé baja el RFC, está viva y sí tendría la obligación, yo considero. A ver, aquí me voy a poner como abogado del diablo porque me parece que la pregunta es interesante, a reserva de que Connie nos diera un poco de más contexto. Si no está activa, hay 2 posibles situaciones, que viene declarando en ceros o la otra es que esté en suspensión de actividades. Me detengo en ese comentario para hacer una analogía con el artículo 67 del Código Fiscal. El 67, cuando habla de la caducidad de las facultades de las autoridades, dice pues que caducan en 5 años, pero arranca diciendo que son 5 años para los que deben presentar declaraciones. Y entonces uno se pregunta, ¿y yo cuándo no debería presentar declaraciones? Y una de las tantas preguntas es, pues cuando yo estoy en suspensión de actividades. Entonces, si yo estoy en suspensión de actividades, ¿el aviso igual funciona? A lo mejor ahí sí le pongo más canela al chocolate, pero no sé si la respuesta... Pues yo considero que mientras no se liquide, como está diciendo Javier, obviamente esa está en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cómo está? Está en suspensión o está en un proceso en el cual nada tiene que ver la operación o su situación de vida latente, por decirlo así, pero sigue teniendo un RFC. Entonces, mientras lo siga teniendo, mi punto de vista, y legalmente a la autoridad no le va a importar. Ahora ese es otro boleto, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, pues es que sí es muy importante. Igual, Dam Demian nos pregunta, ¿una asociación autorizada para recibir donativos está obligada a presentar el aviso de socios o accionistas? ¿Cuál será el fundamento si está obligado o si no está obligado? Fíjate que en preguntas, perdón que me meta, en preguntas y respuestas, hace la autoridad toma una respuesta que la característica de socio, accionista, integrante o miembro de una persona moral es símil, obviamente es símil. Entonces, aquí la problemática es que si es una asociación civil autorizada para recibir donativos, por ejemplo, ¿cuáles serían sus miembros? Tendríamos que poner todos los que están ahí en la lista de miembros o los que forman el consejo para dirigir esa situación. Y si es un fideicomiso, como también lo habla preguntas y respuestas, o es una asociación en participación, pues también hace el símil, lo que marca la autoridad en preguntas y respuestas. Muy complicado. Así es, se pone más pesado. A ver, Aris Bedey nos pregunta, tengo un socio que vive en el extranjero, está en suspensión de operaciones por cambio de residencia. ¿Debe la persona moral presentar el aviso al SAT por esta circunstancia? ¿Se debe regularizar esa suspensión de operaciones del socio también? Bueno, si es una persona moral,
que esté en suspensión. Yo me quiero imaginar que este es un socio de una persona moral en México que está teniendo su residencia en Estados Unidos. Mientras no tenga la residencia en Estados Unidos, sigue estando residente en México. La pregunta es, ¿dónde se presenta su declaración anual? ¿Aquí en México con los ingresos del extranjero o en el extranjero con los ingresos de México? Y de cualquiera de las dos formas, ya sea con el RFC que tenga territorio nacional o con el RFC genérico que es para los extranjeros, personas físicas. Ok, a ver, aquí nada más abusados todos los que nos ven, recuerden que son dos avisos, un aviso de modificación o incorporación y un aviso de estructura. Respecto de lo que es ese aviso de estructura que viene a ser por toda la historia a cómo está la fotografía actual, José Luis Torres nos pregunta, entiendo que dentro del contexto del artículo transitorio, si eso no sería una aplicación retroactiva. ¿Cómo lo ven? No, porque es a partir de, quedamos como lo platicó Javier, y yo estoy de acuerdo con él, que la obligación de estar en el libro como socio ya tiene varios años. Pero esta obligación, con esta nueva, obviamente, documento del artículo 1A del Código Fiscal, nace obviamente el primero de enero de este año. Entonces, aquí la situación es, yo tengo que presentar, para mi punto de vista, la última acta de modificación de socios y accionistas, que son los que están. Y obviamente, salvo que la autoridad me pida la constitución original, que puede ser de hace muchos años, pues sería otra situación diferente. Nos tendría que aclarar la autoridad cuál es la que quiere, y si en esa última está la estructura que está también queriendo, porque entonces también muchas veces hacen copia o hacen antecedente las escrituras anteriores para modificar nada más la toma de decisión según la orden del día. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Aquí me gustaría compartir con los que nos ven que me recuerda mucho lo que sucede con las asociaciones religiosas ante la Secretaría de Gobernación. Como ustedes saben, bueno, iglesias y todos aquellos que sean asociaciones religiosas, porque no solo las iglesias son asociaciones religiosas, deben, dentro de toda la información que se va generando para la Secretaría de Gobernación, dar un aviso de los ministros de culto que tienen, los que se incorporan y los que van saliendo, de tal manera que a esto se le llama, en donde la Secretaría de Gobernación hace una toma de nota. Entonces, pues yo creo que es muy similar. Lo que nos pregunta esta persona, nuestro compañero, es José Luis Torres. No tanto que sea aplicación retroactiva, porque con la ley no se va a sancionar positivo o negativamente un acto anterior. Si me explico. Si bien me están pidiendo información del pasado, no quiere decir que el fisco vaya a hacer algo a ese pasado. Simple y sencillamente dice, tráeme la foto actual. Es decir, el aviso de estructura es en el presente, obvio considerando lo que pasó antes, pero sin que le vaya a trastocar, sin que le vaya a aplicar una multa, sin que le vaya a cobrar un impuesto. Simplemente, pues es así me parece, ¿no? Que fuera un poquito más por ahí. Además de que tampoco es norma de causación para que fuera irretroactiva. Y Pati Chaparro dice, ¿sería correcto adjuntar el acta protocolizada y la constancia de situación fiscal de los miembros del Consejo de Administración y socios? Yo creo que no. Lo que están pidiendo es socios y accionistas. En este caso, presento el acta constitutiva. Vamos a suponer que alguno de los socios o en esa acta no aparecieran los RFCs, vamos a meter no la de cumplimiento, sino su RFC, su cédula de RFC y de cada uno de los socios o accionistas, independientemente de quiénes estén en el Consejo de Administración. Pudiera ser que sean ellos mismos, pero pudiera ser el caso de que no. O sea, aquí estaríamos hablando solo de socios o accionistas.
Así es. No sé, Javier, tú si estés de acuerdo. Vale mucho la pena, como bien lo dices, remitirse, de hecho, exactamente a la ficha de trámite 295/CFF, para que por ahí tampoco se devele más de lo que se debiera estar entregando, ¿no? Luis Santiago pregunta, tengo una duda, si las actas no están protocolizadas, ¿son válidas? En este caso, ¿cuál se debería enviar? Bueno, hay varias actas que tienen la obligación de protocolizarse. En este caso, todas las que son las actas extraordinarias, para mi punto de vista, es de las cuales se tiene la obligación de obviamente protocolizarse, ya que se están modificando o la estructura de la sociedad, o el objeto, o los socios o accionistas. Y alguna que otra que no es extraordinaria, que toma decisiones, tal vez el nombramiento de un director general, de un gerente general, ya que el órgano supremo de la sociedad es la que se encarga de dar obviamente ese nombramiento, ya sea como honorarios o ya sea como una persona asalariada. Entonces, ¿cuáles son las que necesariamente se tienen que protocolizar? Las que modifican la estructura original de la constitución de la sociedad, que esa es lo que yo considero que serían ser extraordinarias, no para un futuro aumento de capital, porque no se ha modificado, ¿no? Sino hasta que se modifique. Yo creo que aquí... En este caso, el SAT sí te pide que sea un documento protocolizado. Una opción sería que se hiciera un acta actual, por ejemplo, ratificando al Consejo de Administración o hasta la ordinaria de accionistas, donde se aceptan los estados financieros y se ratifica o se cambia al Consejo de Administración, y protocolizar esa acta, independientemente de que sea ordinaria o extraordinaria, se protocoliza y solo se subiría esa acta. Obviamente el notario, al momento de protocolizar, va a dar seguimiento para poder determinar que los socios que están poniendo en esa acta son efectivamente los dueños de las acciones conforme a las disposiciones legales, ¿no? Tenemos, recuerden ahí, ya 3 obligaciones como socio o accionista. Tendría que estar como socio o accionista dentro del RFC de la empresa. Yo, como persona, tendría que incluirlo también en mi RFC como que soy socio de esa o de muchas otras empresas. Tendría que irme también a la Secretaría de Economía para que como empresa también registre los cambios de sociedades mercantiles. O sea, se van acumulando cada vez más y más situaciones en las que sí es importante tener por lo menos un manualito de compliance para poder ir manejando todas las obligaciones que tenemos. Y se podría con eso, yo creo, regularizar, ¿no? Pero fíjense que esto que comenta Javier es muy interesante, porque yo creo que si esta pregunta, que de alguna manera, como bien ya lo dijo Javier, el SAT pide que sean protocolizadas, si lo preguntáramos, simplemente no ir muy lejos, a la Facultad de Derecho de la UNAM, a un corporativista se ataca de la risa, jamás no poder, porque para eso el derecho mercantil, recordemos, ante la ley, bueno, lo pongo así sencillo, la ley especial deroga a la ley general. Si el dueño del balón, hablando de las actas, es la ley mercantil y esta dice algunas se protocolizan, otras no, como bien lo decía Jesús, dependiendo si es ordinaria o es extraordinaria, entiendo que lo que buscará el SAT siempre es la fecha cierta y documento prueba plena, ya sabemos todas esas cosas. Pero bueno, resulta que ahora memorándum mata constitución, ¿no? Quiere decir que el criterio del SAT en una resolución ahí pues medio bizarra, medio más, ¿por qué no decirlo abiertamente?, de una jerarquía inferior en la lógica de que no es el legislador real, es evidente que pues no podría exigir más de lo que sí exigió el legislador real. Quiero dar a entender que, obvio, la preferencia siempre será presionar a que haya documentos protocolizados, pero algo así como que si no están, me puedo tirar al suelo, y no, pues no tampoco, ¿no? O sea, pues lo que tengan, súbanlo, ¿no? Bien dice Javier, si lo quieren protocolizar por tratar de allegarse más al criterio del SAT, pues bueno, se puede hacer, ¿no? Pero no toda acta directamente tendría que estar protocolizada. Es como decir todos los de Morena son corruptos. Pues no, hay unos que son peores, hay otros que no. Entonces no todas las actas se deben protocolizar. Pareciera ser así, ¿no?
Pero fíjate, Carlos, qué importante es lo que está manejando Javier, lo que estamos manejando. Esta acta que está de regularización que está enmarcando Javier, se me hace muy atinada porque aquí puedes regularizar. Yo he tenido empresas he sido contador de empresas donde existen socios que no están dados de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, aquí se podría regularizar todos esos pequeños detalles y regularizar las actas inclusive que no se han protocolizado a su debido tiempo de cuando se hicieron la transmisión de esas acciones o la inclusión de accionistas a las personas en esas personas morales. Entonces, de alguna forma, ya te voy a decir que ahorita estos son los que están. Ahora, probablemente me falte una acta de hace 10 años, por decirles algo, ¿no? Una modificación de hace 10 años. Bueno, entonces había que protocolizar esa acta de 10 años, ¿sí? Y tratar de regularizar todo el pasado de la persona moral, pero tratar ahorita, en este momento, si es posible, con esto que está marcando Javier, obviamente una acta actualizada de cómo se encuentra en este momento la persona moral. Ok, pero a ver, abusados, aquí yo creo que valdría la pena, como bien lo dice Jesús y en el entendido de lo que ahorita estamos viendo, tampoco se crean actas, o sea, lo que dice Jesús es bien válido. Si yo traigo un atraso, pues obvio que hasta cualquier corporativista lo va a decir, sabes que ponte en orden, que es el famoso compliance y de alguna forma las auditorías legales que se llegan a hacer en empresa, pero que la gente tampoco, los extremos son malos, el atraso es malo, pero que tampoco vayan a crear actas nada más por darle gusto al SAT, porque de alguna forma, lo platicamos en alguna ocasión, ¿no? Si yo en mi acta solamente vendo acciones, pues ese es algo que no va a pasar más que a nosotros, quizás no se va ni al notario y tampoco llega al registro público, pero si en esa venta de acciones implica un cambio en el consejo de administración, entonces ya cambia la cosa. Porque ahora sí tendríamos que hacer muchos otros temas. Si en esa acta en la que se venden acciones se van de baja, se revocan poderes, entonces otra vez cambia el tipo de acta que sea. Dependiendo si el socio tenía poderes y al irse me ha tocado ver que lo dejan ir, le venden acciones y jamás le revocan poderes. Imagínense. Entonces creo que es mucho lo que también comenta ahorita Javier, ¿no? O sea, vale la pena que de alguna manera todo se actualice, se regularice. Ya las actas irán saliendo en la medida que lo vaya exigiendo cada uno. Pero bueno, miren, vamos a ir rápidamente a ver lo que es la revista 740, que para esta quincena nos trae más temas. Y ahorita seguimos comentando porque vienen más preguntas, no se vayan, aquí seguimos. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 740, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable, financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Arturo Morales Armenta nos habla sobre las posibilidades y procesos para solicitar la disminución de pagos provisionales del ISR 2020 a partir del mes de julio, exponiendo cuestiones teóricas y un caso práctico a detalle. Como parte de la oportuna sección que tenemos durante la contingencia, que quincena tras quincena nos trae los detalles sobre el COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable, Miguel Ángel Suárez Amador aborda el tema de las plataformas digitales desde su contexto general y funcionamiento hasta su regulación fiscal y la ayuda que representa para mitigar los efectos colaterales provocados por el COVID-19. A la par, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel expone los puntos clave con respecto a los plazos y particularidades de la prórroga para presentar la balanza de comprobación del mes de ajuste 2019 para las personas físicas.
Adicionalmente, podremos encontrar artículos tan interesantes como el que examina los comprobantes fiscales digitales desde su surgimiento hasta el más actual, aspectos relevantes, jurisprudencia y tesis del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, otro más con el paso a paso en el trámite para el Registro Estatal de Contribuyentes, un análisis completo y detallado sobre los estímulos fiscales en México ante la pandemia por el COVID-19, uno más que expone los delitos financieros que pueden generarse en emergencias sanitarias como esta, un reporte de Prodecon sobre la restricción temporal del certificado del sello digital y la contraseña para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, y otro respecto al recorte presupuestal de 75% y las consecuencias que llevarían en sus servicios. Estos y otros temas de gran interés en el número 740 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de la Nación. La Universidad Nacional Autónoma de México es evaluada como la número 1 de entre 200 universidades latinoamericanas por la página Unirank. Unirank es directorio y motor de búsqueda líder en educación superior internacional, con revisiones y clasificaciones de más de 13.600 universidades y colegios universitarios oficialmente reconocidos. Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad de la Nación. Invertir para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Muy bien, pues estamos de regreso y sin duda un tema bastante complejo, bastante interesante, pero bueno, miren, hay más preguntas, yo creo que las vamos formulando poco a poco antes de que se nos junten así como los problemas. Y dice Eduardo Olvera Naranjo, si los socios, como en muchas entidades mexicanas, muere un socio intestado, ¿es recomendable esperar a culminar el juicio intestamentario o seguir poniendo sus datos como socio? El que está, como está. Así es. Bueno, pero necesitas tener tu RFC. O sea, si tienes el RFC, pues sigue apareciendo ahí. El problema está que le hayan dado de baja su RFC. Y si se dio de baja, entonces ya tendría que haber un cambio. Así es, porque se da el aviso. Ese es otro de los grandes problemas, porque cuando acaba la sucesión testamentaria, la liquidación de la sucesión, el albacea es el que tiene que ir a dar de baja el RFC, salvo que nada más sea honorarios o salarios, entonces cualquier familiar puede ir a dar de baja el RFC. Entonces ese sería otro de los grandes problemas
de dar como socio a uno ya difunto y que esté dado de baja. Entonces, a lo mejor la acta que estás marcando de regularización sería la correcta, ¿no? Pero a ver, aquí yo creo que vamos por partes, porque si alguien fallece, pues esto, la lógica es que se comienza su juicio sucesorio, puede ser testamentario o intestamentario, eso no es de importancia en este momento, pero el dueño de la acción o de la parte social sigue siendo Juan Pérez difunto, y como tal se le da el aviso al SAT, se lleva el juicio, y hasta que por juicio civil, llamémoslo así, o porque ya pasó con notario, se da la acción, el cambio del titular, hasta entonces es el momento para dar ese aviso. Entre tanto, pues sigue estando a nombre de la persona. Hay una albacea, cierto, pero el albacea no representa al finado, representa a la sucesión, es decir, a la más hereditaria y todo ese show, ¿no? Es decir, hasta que no es de alguien más, hasta entonces. Sí, pero fíjate, como tú lo estás diciendo, si hubo en el caso de dividendos, pues va a pagar por cuenta de herederos y legatarios porque a él les correspondería. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no tanto nada más es del finado, pero es que recuerden sino que es hasta que se adjudica. Está cumpliendo obligaciones del finado cuya modificación patrimonial le cae a los herederos o legatarios, que son los que tienen que pagar el impuesto. A ver, no hay abusados. Creo que hay, a ver, yo discrepo un poquito, pero de eso se trata el programa. El albacea declara por base o dijéramos por representación de la sucesión, no de los herederos, porque puede ser que alguien repudiara la herencia, puede ser que alguien durante el juicio falleciera también, o pueden ser infinidad de variables. Por eso es que el albacea no representa personas, representa a la sucesión. Entonces, en esa lógica, por ponerlo de una manera más fácil, es como representar todo lo que implica la herencia de aquel que falleció. Si bien no es directamente representar al finado, porque ya sabemos que falleció, pero implica pagar las obligaciones de ese dinero que sigue en abstracto moviéndose. Mientras ese dinero no pase a adjudicación de Sergio, adjudicación de Javier o de Jesús, entonces no se le puede dar ese contexto. Aunque yo me sepa heredero, hasta en tanto no pasa, pues no pasa, ¿no? Y entonces, ¿quién me paga? Perdón, pero que entonces, ¿quién pagaría ese impuesto? Porque te quiero decir que en el caso de esa situación, porque a mí me ha tocado, sí, que le entregan un dividendo a esta persona y tiene que darse de alta según el código, el 92 último párrafo, así como los dos de 92 del impuesto sobre la renta y el código fiscal de la Federación en su reglamento marca que tiene que pagar el impuesto quien recibe ese dinero y se tiene que dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes por el capítulo de la persona física por el cual está recibiendo el dinero. Entonces, aquí el dinero, el dividendo que se le está entregando al heredero, pero es que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser nombrado heredero y otra cosa es que ya tenga oficialmente las acciones por declaratoria ante juzgado. ¿Y entonces el dividendo? No, a ver, ahí les va. Vamos a poner un ejemplo paralelo. Pensemos que alguien fallece y tiene la pensión ya del IMSS. Me queda claro que su esposa tendrá la pensión por viudez, pero en tanto la persona, la esposa, es considerada, reconocida por el IMSS para que en lugar de depositar a la persona que fallece, ahora lo deposite a la nueva. En ese momentito, esa diferencia de dinero, ese es el punto del que estamos platicando. ¿A dónde se va el dinero respecto del reconocimiento? Digo, por la pregunta, ¿no? Que hicieron, ¿a quién avisan? Pues, claro. Si el señor se murió. Pues, pero bueno, ya tocaremos la sucesión por ahí en otra cosa. Okay. Pero sí, obviamente es muy importante esa situación, ¿no? Yo aquí quisiera hacer una aclaración y un comentario. A las diferentes preguntas que han estado planteando y que ha estado leyendo Carlos, si nos regresamos al origen de lo que estamos hablando en particular, y regresaré con el fabuloso 46º, y dice, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes, yo planteo en todas las preguntas que nos han hecho,
¿cuál sería la parte que tendríamos que responder? Que esté actualizada la información en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué entendemos de esto? Que la persona física, en el caso que han estado planteando, ya está dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes como accionista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está independientemente que haya fallecido o no fallecido, porque han cambiado, ahí podemos cambiar los supuestos, si está actualizada la información, y si eso lo juntamos de que no ha visto ninguna modificación a lo que hace lo que estaba manejando el 27 de lo que es el Código Fiscal de la Federación, pues ¿cuál sería la obligación de lo que tendríamos que hacer? Entonces, a mí sí quisiera, yo creo que aquí se han hecho varios comentarios importantísimos. Uno, limpiar y actualizar toda la parte corporativa, eso está claro, eso no hay la menor duda. Ahora, la parte que estamos haciendo mención con lo que es la obligación hasta el 30 de junio, yo a lo menos tengo buen rato dedicándome a esto y creo que sí la disposición está en exceso a lo que está señalado, la obligación que está señalada está en exceso jurídicamente hablando, yo ahí no tengo la menor duda. Ahora, la parte que estamos viendo y regresándome con la validez que le podría dar con todo y que estemos de acuerdo, no lo que sería el 40º, es plantear en todos los casos, ¿eres accionista? Sí. Ahora, ¿qué debemos de entender? Porque está actualizada la información en el Registro Federal de Contribuyentes para poder responder lo que estamos comentando en este punto. No sé si ahí estén de acuerdo con lo que estoy comentando. Lo que tú dices, Sergio, me parece que aparece en las preguntas muy atinadamente del SAT, como que, bueno, para ponerlo claro, otra vez haré el resumen para que todos los que nos ven no se nos pierdan. 2 avisos, el de modificación o incorporación y el de estructura. El de estructura, como bien dice Sergio, está condicionado a que no esté actualizado. Entonces, creo que en preguntas y respuestas se refería a que solo los socios que no tengan por ahí el punto del RFC, según lo alcancé a leer, ¿no? Me parece. Yo lo que entiendo, conforme a este 46º, que es un transitorio de la resolución miscelánea, no del Código Fiscal de la Federación, dice las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC. O sea, se refiere a que yo como persona moral debo tener actualizada la información de mis socios o accionistas, no que mis socios o accionistas estén en el RFC. Esas son 2 obligaciones diferentes. Y aquí obviamente estaría yéndome a la obligación de la fracción sexta del inciso B del 27, y entonces yo creo que sí se debe presentar el aviso inicial, digamos, la estructura inicial, y después los cambios se irán notificando cada vez que ocurra. Ok, es que como bien dice Javier, es una condición, algo así como lo platico yo siempre en mis clases, es el famoso sí, entonces, lo voy a poner muy sencillo para entenderlo. Si está actualizada, no lo presento. Si no está actualizada, sí presento el aviso de estructura. Creo que es así sencillo, ¿no? Como cuando llaman por teléfono. El filósofo de Güemes, el que tenga perro, que lo amarre, el que no, pues que no lo amarre. Así de claro. La cosa está en que yo pienso que hay que entrar de cualquier forma y ver si tiene todos los datos la autoridad, porque es probable que no los tenga, que no tenga ninguno para que sepas, ninguno. Y la idea es que todo mundo pues esté adentro, ¿no? Regularizado o no, pero que todo mundo sepa, que la autoridad sepa quiénes son los socios, ¿no? Y yo regreso todavía al comentario que hace atinadamente Javier, y me regreso todavía más a la disposición. Dice, para los efectos del artículo 27, apartado A, fracción 3, y la fracción B, el inciso 6 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, si vamos así, Javier, como lo estás planteando, salud ahí, le gracias. Pasó un poco de problema esta parte. Ahí la parte sería ahí, Javier, ¿tú qué entiendes en este caso? Que la persona moral no tenga actualizada la información de los socios, porque como bien mencionas, una parte es que el socio se dé de alta. ¿Qué obligación tiene la persona moral en materia de registro federal de contribuyentes con los socios? Como lo estamos planteando. Pues yo digo, tiene la obligación de meter la información en el cajón 6, vamos a suponer que fueran cajones, ¿verdad?
porque al último es un software. Ajá. En el RFC, en los cajones del 27, me voy al cajón 6 de la fracción B y voy a ver, oye, ¿qué hay aquí? Ay, güey, no hay nada. Entonces tendré que meter quiénes son mis socios o accionistas, porque yo soy la persona moral, y tendré que ver que mis socios o accionistas tengan RFC, y si no, tendría que revisar que se inscribiera, ¿no? O yo mismo tendría que inscribirlos como alguna opción. Y si te vas al cajón 6, como lo estás mencionando, nada más, no quiero ser reiterativo, dice, alguna modificación o incorporación. Esa sería la parte de la que estamos comentando. A ver, si voy al cajón que tú estás mencionando. Sí, tendrías que incorporarlos si no están, pero aquí el problema que yo le veo es que el que nosotros como accionistas estemos dados de alta como socios de una persona moral. ¿Sí me explico? A ver, miren, entonces, ahí les va. La respuesta que dio el SAT fue así. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 46º transitorio de la Resolución Miscelánea para 2020, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, es decir, que no estén inscritos en dicho Registro Federal de Contribuyentes, deberán presentar el aviso a que se refiere a la regla 2.419 con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento. Entonces ahí se autorregulariza, por decir así, ¿no? No, pues ¿correcto? Quedó peor, ¿no? Lo que dice. Sí, lo escribió Gatell por eso. Bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa para hablar en déficit del capitalismo pospandemia y regresamos para seguir comentando. Consultorio Fiscal Radio. El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay!, enamora. En déficit, con José Silvestre Méndez. Capitalismo post-pandemia. ¿Qué capitalismo necesita el mundo después de la pandemia de la COVID-19? Un capitalismo que tenga como prioridad la vida de los seres humanos, del planeta y de los demás seres vivos. Un capitalismo que propicie el equilibrio en la distribución del ingreso y la riqueza, el equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y los empresarios, que no permita la acumulación de la riqueza en pocas manos. Un capitalismo que permita la intervención del Estado en la economía para regular las relaciones entre el trabajo y el capital, donde el Estado tenga una participación importante en los sistemas públicos de educación, de salud, de infraestructura y en todos aquellos aspectos que contribuyan al bienestar de la población en general. Un capitalismo donde no todo se convierta en mercancía, sujeta a intercambio mediante un precio, que permita la existencia de bienes comunes o públicos, que no estén sujetos a un precio, donde todo el mundo, gobierno, empresarios, trabajadores e instituciones, protejan estos bienes comunitarios como el aire, los océanos, los ríos, las lagunas, los glaciares, los manglares y en general la atmósfera. Un capitalismo que permite el equilibrio entre la propiedad privada y la propiedad pública, donde los que más tienen y ganan paguen más impuestos bajo un esquema fiscal progresivo. Un capitalismo que no permita el racismo ni la discriminación de ningún tipo, ni la violencia de género, que no permita la explotación de niños, donde todos los seres humanos sean importantes por el solo hecho de ser personas. Un capitalismo donde no existan países dominantes y países dependientes o neocolonizados, donde todos los países del mundo tengan la oportunidad de satisfacer las necesidades de todos sus habitantes para que tengan acceso a los derechos humanos fundamentales y, sobre todo, contribuir a su bienestar.
Un capitalismo que elimine el desempleo, el subempleo, la economía informal, las desigualdades, la pobreza y la marginación. Un capitalismo social, solidario, cooperativo, empático, ético y justo al servicio de la humanidad. Un capitalismo que promueva nuevos comportamientos individuales y colectivos al servicio de las mejores causas humanas, con nuevas actitudes de los servidores públicos en todos los niveles y ámbitos del gobierno. Un capitalismo que destierre la violencia, la guerra y todo tipo de tráfico ilegal, de personas, de armas, de sustancias prohibidas. Un capitalismo progresista, como le llama Joseph Stiglitz. Un capitalismo sustentable, que elimine el extractivismo depredador de la naturaleza y de los seres humanos, que permite el equilibrio de los aspectos económicos, sociales y naturales o ambientales, respetando los derechos de las generaciones que aún no han nacido. En síntesis, un capitalismo humano. Este es el sistema en que me gustaría vivir después de la pandemia, pero quizá el encierro me hace soñar o delirar. En esta pandemia se vale soñar en un mundo mejor, en un planeta donde lo humano sea prioritario. En déficit, con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal Radio. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Perfecto, pues estamos de regreso y un poco comentando cómo al SAT se le desarrolla el instinto de considerarse omnipotente al grado de pasar encima de las leyes mercantiles, pero no vamos muy lejos. Lo mismo hace con las operaciones inexistentes. Dice que porque el domicilio no es, que porque la cosa no se ve bien, pero la verdad es que la ley solo tiene 5 supuestos para inexistencia. Si lo hace ahí, pues obvio que por acá también lo empieza a hacer. Pero ese no es el tema. Vamos a las preguntas. Ana Luisa Torres Cabrera dice, cuando los socios son personas físicas extranjeras, si no están registrados en el RFC, ¿hacer el aviso con el RFC genérico es válido? No hay cambio en la estructura de capital, pero la compañía nunca ha presentado el aviso correspondiente. ¿Cómo la ven? Así es. Así lo dice la regla miscelánea. Aunque tú subes nada más el acta protocolizada con los datos y ya simplemente no vas a juntar RFC de esa persona. Ok, bueno. Dama Halcón Lisbu dice, si no hay prórroga del 30 de junio, duda, ¿se podrá presentar el aviso en forma extemporánea en cuanto se regularice alguna anomalía con un socio? Otra duda, ¿hay multas si no se presenta el aviso? Otra duda, ¿pueden cancelarse ellos para facturar si no se presenta el aviso? ¡Ahí está la clave! Bueno, la no inscripción en el RFC, pues sí hay multa, por supuesto, pero ya todas las demás, pues yo casi estoy seguro que tiene que haber una prórroga al respecto, porque y más aclaraciones, ya sea en reglas, y ahora pues tienen que ser reglas a las reglas, o hacer algunos comunicados como los está haciendo ahorita en preguntas y respuestas, ¿no? Yo creo que habría que retomar la idea, salvo lo que ustedes opinen, que el aviso de estructura, ese sí fue un colado de la resolución miscelánea. El aviso de modificación o incorporación, ese sí es un aviso de ley. El aviso en sí mismo, y partiendo de que la aplicación de las sanciones es de forma estricta conforme al el primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal, pues es tan sencillo que si no está en ley, no hay pena sin ley, ¿no? Por cuanto al de estructura, eso no quiere decir no lo hagan. Obvio, hay que hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, sí, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Perdón, Javier. Muy rápidamente, yo considero que en el momento en el que lo tengamos se presente. El tema es, después del 30 de junio, cada día que pasa, pues hay un riesgo porque tiene que presentarse antes de que llegue el requerimiento. Y si deciden aventar requerimientos
gastos masivos, pues ya nos dieron en la torre con una probable multa, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante, fíjense. Dice, en el caso de una SAS que se constituyó este 2020, híjole, nada más hago una pausa tantito porque ella le dio al toque. El SAT anda exige y exige que sea protocolizado, y bien dice ella, la SAS crece, nace y se desarrolla sin pasar por notario, que me acuerdo cuando recién salió la SAS, pues fue el gran reclamo. Yo no sé qué tanto mitote hace el SAT, que todo lo quiere ante notario, pero bueno, regresamos. Ella dice, en el caso de una SAS que se constituyó este 2020, el SAT tiene ya los datos, bueno, en teoría, ¿no? Duda, ¿hay algo que hacer por este aviso 295? No. Pues no, ya está regularizado. Yo creo que sí, ¿no? Pues es que fíjate, aquí sale en el Diario Oficial del 28 de diciembre este famoso trámite del artículo 1A, ¿no? En el cual, obviamente, nada más lo que nos está marcando 249 del CFF, sí, no habla de eso, habla realmente de regularización, pero si estás dado de alta ahorita, pues ya está regularizado. Exacto. Porque la autoridad tiene todos los datos. Pues sí. A ver, miren, Noé Quiroz hace una serie de preguntas. Me da la impresión como que a Noé le gustaría gastar su dinero. Si es el caso, nosotros le damos cuenta bancaria. Lo digo en el mejor de los sentidos, Noé, no te me vayas a ofender. Porque él dice, ¿sería válido presentar ante el SAT el registro correspondiente del libro de acciones en caso de una SA? Y él mismo dice que en relación al documento protocolizado, las extraordinarias son obligatorias de protocolizarse. Las extraordinarias, su protocolización no es obligatoria, puede acudirse a notario para su protocolización. Pareciera que aquí entonces nada más, pues a todos, como bien lo dice Noé, habrá que estar bien atentos. Solamente que sea el de adjuntar el documento escaneado correspondiente. Ese sería el único que sería, ¿qué tengo que hacer al realizar el trámite, no? Así es. Pues es el único, el RFC lo tiene, ¿sí? Y la selección de la opción es aclaración o solicitud, pues ni esa aclaración, aunque debería ser en principio de aclaración, ni solicitud, ¿sí? Entonces, aquí, según lo que está marcando 295 del aviso de actualización de socios y accionistas, si se da de alta este año, no necesita de actualizarlo, ya está actualizado. Fíjense que es algo que a la vez nos pregunta María del Carmen Camacho, y va así. Dice, si el acta protocolizada cuenta con los RFC de los socios, ¿se puede decir que el SAT ya cuenta con esta información porque está registrada en el registro público? A lo mejor yo le sumo un poco de idea. Recordemos que el Declaranot es el que le manda información a veces al SAT también, pero en opinión de ustedes, ¿cómo lo ven? Yo creo que no. Si vas al cajón 6, no va a estar. O sea, tienes que subirla para que la metan en ese cajón y después de ahí ir presentando los cambios, porque podrías tener 30 actas, o sea, con diferentes socios, cambios, etcétera. La que vas a meter es la más reciente y de ahí después ir notificando los cambios. Pero no es que el RFC ya tenga los datos, sino que no estén los datos en ese cajón. Okay. Bien, aunque Javier está encajonando todo y metiendo no sé qué tantas disposiciones, yo creo que la pregunta está abierta, digo, para contestarla en forma precisa, pero caeríamos a la parte original. Si ya tiene ya se cumplió con registro de contribuyentes y cuestiones de ese tipo, pues está actualizada la información. Conocer el caso para contestar en forma efectivamente, como la estás tú mencionando, Javier. Entonces, si ya está, ya no necesita actualizar, lo considero, ¿no? Salvo que no tenga nada del SAT, que podría ser. Sí. ¿Qué pasó, querido maestro? Ya te diste toda la vuelta.
No, pues estamos hablando de darse de alta. Si ya está dado de alta. No, pero la persona sí está dada de alta. O vamos a poner que fueran otros accionistas, personas morales, también tienen su RFC. Aquí el tema es que la empresa que está, pensemos que es una sociedad mercantil, la sociedad mercantil, cuando se revise su cajón 6, no va a tener nada. Ese es el tema. O sea, si un software revisara simplemente quién le falta esa información, yo considero que son todas las personas morales. O sea, en este aviso inicial, digamos, ¿no? Y ya después, solo cuando haya cambios. Entonces, habría que estar muy, muy atentos de cómo está cada sociedad para poder de alguna forma determinar lo correspondiente. Y bueno, pues con base en eso poder seguir avanzando. Pero bueno, parece que un poquito la imagen se nos pasmó. A la par, bueno, pues yo quisiera hacerles notar que sé que hay muchas preguntas. Y todavía más, mi querido maestro. Ajá. Yo lo que haría es, a ver, ya subí el acta constitutiva, pensemos que el acta constitutiva tiene los RFCs de los socios, la subiría y le diría a los socios, oye, revisa que en tu RFC como persona física tengas dado de alta que eres accionista de esta empresa, porque ya subí la información de aquel lado y pues debiese cuadrar de ambos lados. Desde la empresa que dice que tiene 37 accionistas y cada uno de los 37 accionistas debieran decir que son accionistas de esa empresa. Bueno. Sí, porque pide otras cosas, ¿no? Aparte pide correos, pide en este caso datos adicionales del RFC, que está metiendo la parte de gobernación, la parte de control, ¿no? Ok. Bueno, es un tema bastante amplio. Estamos llegando ya propiamente al final, pero yo le pediría a los tres que si de alguna manera nos pudieran dejar algún dato para que la gente, en caso también de inquietudes futuras, nos puedan hacer llegar sus comentarios y pues directamente en dónde nos podríamos encontrar. Estimado Jesús, ¿qué dato nos podrías dejar? Bueno, su servidor, mi correo es millaarufe, son mis dos apellidos, millaarufe@yahoo.com.mx, y con mucho gusto daré mi opinión. Perfecto. Javier, por favor, platícanos. Yo estoy en redes sociales como Tax Day México y ahí me encuentran, ¿no? También en www.taxday.com.mx. Ok. No me van a decir que mis nada. Sergio, por favor, coméntanos dónde nos podríamos contactar contigo. Gracias, Carlos. Es fiscosat-2010@hotmail.com. Ok, perfecto. SAT de Sergio Abarca Reyes. No lo vayan a confundir con el lado oscuro de la fuerza, por favor. Sí. ¿Y a usted, doctor, dónde? A mí me pueden localizar en consultorio fiscal. Igual para quien nos tenga por ahí alguna duda de los libros, si se los paso a todos, si ha sido el caso, escriban por favor en consulta @burgoa-mediotoledo.mx o también pudiera ser consulta @burgoa-medioeditores.mx, que es el correo que también ahí comentaron ahorita en las redes sociales. Por cualquier cosa de que no les ha llegado el libro o dudas que tuvieran, por favor, ahí nos hacen saber. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer a nuestros tres invitados, insisto, con mucho cariño, con gran admiración, que hoy los tuvimos, Jesús, Javier y Sergio. Es algo como decir Hugo, Paco y Luis, pero en el aspecto fiscal, versión Megamix, ¿ok? Y bueno, para todos los que nos ven, pues recordemos que nuestra facultad sigue muy presente con ustedes. El día de mañana seguiremos platicando de algunos temas. Me parece que se abarca el tema de las plataformas digitales y la nueva sección que estaremos estrenando de Hospital Pymes. Del consultorio fiscal nos pasamos al Hospital Pymes por opciones que ustedes tuvieran como duda y de alguna manera también algunos consejos o cosas para esta época
que estamos viviendo. Recuerden, nuestro director es el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la facultad, y en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Antonio Calvo, Tania Linares, Ania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada, Virginia Cruz, Juan Flandes y Alan Torres. A nuestros invitados nuevamente agradeciendo su presencia el día de hoy. Y recuerden, la Facultad de Contaduría y Administración unida, trabajando a distancia. Ya también, la hora, fresquecito, dicen que es para estar recostado, bueno, lo que sea, y nos vemos a la que sigue. Muchas gracias, hasta luego. Consultorio Fiscal, un programa de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.